deprimente. Échale ganas, poco a poco estás empezando a aburrirme. Interesante, aunque no fue suficiente. La tercera es la vencida. Veamos. Vienen más débiles estos tipos. Aquí voy entonces.
información disponible hasta el momento, científicos habrían descubierto formas de vida humanoide en las profundidades del océano. De acuerdo con los reportes oficiales, todos los intentos de establecer contacto han terminado en desapariciones inexplicables, lo que sugiere que estas entidades podrían ser hostiles. Por este motivo, se recomienda evitar cualquier tipo de acercamiento hasta que las investigaciones avancen y se obtenga más información. Cabe destacar que no sería la primera vez que se registran hallazgos de vida desconocida en nuestro planeta. En otra noticia, ya han pasado varias semanas desde la extraña onda expansiva que sacudió al planeta entero. Aún no se ha logrado determinar su origen con certeza, aunque algunos científicos plantean la hipótesis de que podría haber sido causada por la explosión de una supernova relativamente cercana a nuestra galaxia. Cambiamos de noticia, se reporta un incidente en la central de gas de la ciudad Colo. Por lo que se sabe, terroristas acaban de tomar el lugar y están teniendo rehenes. Lo poco que se sabe es preocupante. La notera Saya está en el lugar. Vamos con vos, Saya. Así es, Marce. Me encuentro en la ubicación Flor Entrevalle, y es lo que parece ser una toma terrorista. Según los reportes, estos violentos llegaron a tomar el edificio donde se dice que hay elementos peligrosos de los cuales no tenemos información. Los terroristas llegaron con máscaras y gases tóxicos, por lo que el edificio está cerrado por completo. Los terroristas cuentan con rehenes, por lo que la policía no puede entrar por los medios convencionales. Así es. Se sabe que van Al a parecer nos desplazar van a varias llamar a unidades todos de a la diferentes estación. estaciones para Te aviso aprovechar para que todos los vengas con puntos más tiempo, ya que vulnerables esta del será tu primera directiva. Es verdad. Bien, gracias por avisarme. En unos momentos estoy allá. Perfecto. Acá te espero. Hoy es mi primer día, hermano. Espero salga todo bien. Así que, dime, ¿qué se siente tener un traje de élite? Pues, es raro, pero se siente bien haber podido llegar hasta acá. Solo tengo que demostrar que me lo merezco. Lo sé. Se siente bien, ¿eh? Te costó mucho llegar hasta mí, a pesar de todas las trabas que intentaron ponerte, pero aquí estás, después de tanto esfuerzo, en la misma brigada que yo. Lo sé, jeje. ¿Estás preocupado por tu primera directiva? Pues... algo así. Se siente raro estar en el puesto donde estuvo mi hermano hace tiempo. Espero no fallarle. Hey, lo harás bien. Además, por fin somos compañeros. Tu hermano era uno de los mejores y que estés aquí conmigo demuestra que estás a la altura. Ánimos, vamos que ya nos están esperando. Gracias, Andy. Normalmente siempre nos presentamos a un horario designado para este tipo de situaciones, ya que siempre nos preparamos bien, pero hay un problema. Esta situación es muy diferente a la que acostumbramos a enfrentar. Al parecer estos terroristas se especializan en cosas más fuera de lo común. Según los mandos más altos y a pedido del presidente, vamos a necesitar toda la ayuda posible. Por lo cual, esta vez tendremos el honor de colaborar con el líder de la FEI. Él se encargará de esta operación. Adelante. Muchas gracias por tenerme presente. Muy bien, no hay mucho tiempo. Me presento. Soy Stalker. La FEI se encarga de situaciones que se llevan muy lejos y ni la policía puede controlar.
por lo que esta situación está algo fuera de sus manos, por eso estoy aquí para guiarlos y ayudarlos. La situación es la siguiente. Estos terroristas llegaron esta mañana a las 8:30 am. Tomaron el edificio a la fuerza y eliminaron a 2 guardias de seguridad. No tenemos entendido qué es lo que quieren, pero sabemos que hay objetos clasificados de los que no podemos hablar. Los terroristas cuentan con armas de fuego, granadas de gas y armas blancas. El edificio está compuesto de 5 pisos con 2 entradas, una delantera y una trasera. Según los planos, cuenta con 3 puntos de acceso, donde se sabe que los terroristas no conocen de su existencia, por lo que será una entrada sigilosa. Ustedes entrarán por el tercer piso del medio izquierda. Todo el sector del piso 1, 2, 3, 4 y 5 está rodeado de una toxina peligrosa que al inhalar podría ser fatal, por lo que es el trabajo perfecto para sus equipos. Por el subsuelo entrará un equipo enviado por el mismo presidente, y por la azotea entrarán las 2 unidades de élite de los SWAT, así que tengan cuidado con el fuego, amigo. Por último, la toxina es inflamable, por lo que una sola chispa podría hacer estallar el edificio entero. Para evitar desastres, les proporcionaremos armas de combate cuerpo a cuerpo para evitar cualquier chispa que pueda encender la toxina. Hay material que deben recuperar del edificio, el cual está prohibido ver ya que es perteneciente al gobierno. Eviten ver el contenido de estos y protejan que ninguno salga del edificio. El equipo terrorista puede ser tanto incapacitado como eliminado. Eso es todo. El tiempo corre. Muchísima suerte. Algo. No me estaría cerrando. Disculpe, señor Stalker. Anderson. ¿Usted me conoce? Tenemos la lista de todos los que asistirán al temita. Así que hoy es tu primer día. Espero grandes cosas de ti. Muchas gracias, señor, pero tengo una duda. ¿Por qué mandan a todas las fuerzas de élite a una sola misión? Sí, no fue mi decisión, y también es algo raro. Pero si me llamaron con tanta desesperación, debe ser algo muy prohibido. ¿Prohibido? Lo siento, pero no puedo decir mucho ya que son temas clasificados. Mucha suerte, Anderson. Lo harás bien como para ser tu primera vez. Gracias, señor. Algo prohibido. El gobierno lo llamó con desesperación. Y se supone que el edificio no era nada de otro mundo. Algo definitivamente no cuadra. Ya llegamos. Muy bien, listo. Pues, así es. Te espero en la entrada de la izquierda. Bien, aquí vamos. Hey, sabía que te encontraría a ti, Jiji. Buenos días, Abby. Así que tú eres una de las 2 unidades élite de los SWAT que mencionaron. Uy, qué baja que está la vara. Arre, jajaja. Pues así es, muy élite. Dijeron 2 unidades. ¿Viniste con tu hermano mayor? Así es.
Ya se adelantó él, XD. Siempre trata de cuidarme como si aún fuera una niña. Así que aquí estoy, esperando a que el capitán de mi equipo dé la señal para que pueda entrar también Lel. Ya veo. Por cierto, feliz cumpleaños atrasado. No tuve mucho tiempo para felicitarte con todo el tema de mis exámenes de admisión y demás. Nah, no te rompas el bollo con culpa XD, no siempre se cumplen 15 años, pero sí 16, jajaja. Ejeje. Aún no puedo creer que esta niña tenga apenas 15 años. Bueno, me están esperando. Mucha suerte. Igualmente. Rompete un huesito dulce. Huesito dulce. Anderson, es hora. Oh, cierto. Andy, ya estoy dentro. Recibido, estoy adelantándome para cubrir más áreas, así que nos veremos más adelante. Recuerda, recupera toda evidencia que encuentres, ayuda a los civiles y evita los conflictos con los intrusos. Solo si es último recurso, ataca rápidamente y evita que cualquier arma dispare o la toxina podría incendiarse. Recibido, Andy. Comienzo a moverme. Mucha suerte, Anderson. Cambio y fuera. ¿Dónde estarán sus armas? Matanga.
Mierda. Andy dijo que evitar el conflicto, pero no puedo pasar y no hay otros caminos. Debería pensar cómo extraer las cajas de arriba, pero tampoco hay un camino claro por donde pasar. ¿Qué debería hacer? Retirarme no es una opción. ¿Qué es esto que presiento? Alto. No dispares. Somos del mismo bando. Urat. Sigue tu camino. Élite. Vos sos Teo. Soy amigo de Abby. Abigail. Mi hermana. Por fin nos conocemos. Somos amigos desde hace bastante tiempo. Ella me habló mucho de vos. El placer es mío. Lo siento, pero no tengo mucho tiempo para conversar. El lugar está plagado de terroristas y voy muy atrasado en mis asesinatos. ¿Atrasado? ¿Necesita alcanzar alguna cantidad? Sí, seguramente él debe estar ruseando por la parte baja. No puedo permitirme caer por debajo de la puntuación otra vez, o hay riesgo que me vuelvan a bajar de rango. Parece una competencia. Entiendo. Solo por curiosidad, ¿cómo disparas sin encender la toxina? Pues, uso cartuchos CO2. Son cartuchos de dióxido de carbono comprimido a alta presión. Lo suficientemente poderosos como para impulsar cualquier cosa sin chispa. Jeje, interesante. Es de la élite Urat, pero se lo ve muy nervioso. Y dime, eres de la Urat. ¿Por qué los nervios? Mi hermano solía tener este puesto y rango. Él solía contarme sobre sus misiones y logros. Siempre me apoyo para llegar a ir a misiones con él, hasta que, bueno, él desapareció. Nunca más supe sobre él. Y hoy en día estar en su puesto. Solo quiero hacer mi trabajo bien en su honor y sentir que realmente me merezco estar en sus zapatos. En fin. Tengo que seguir. Nos veremos cuando esto termine. Suerte. ¿Habré dicho algo malo? Concéntrate. Es hora de seguir. Андерсон, corre, aléjate de aquí. Босс не потерпит нашего поражения. Идите сюда, вы ублюдки!
Пирсон, concéntrate en la misión. Готовимся к новой атаке. Обнаружены следы непрошенных гостей. Top is from